¿Alguna vez has sentido que alguien te observa entre las sombras, pero al girarte no hay nadie? ¿Y si te dijera que algunas presencias eligen a sus víctimas, y que ahora mismo, mientras ves este video, podría ser tú el siguiente? Esta historia documenta mi encuentro con algo que no debería existir. Los policías encontraron un cuchillo oxidado junto a mi coche, pero nunca pudieron explicar los animales muertos alrededor de aquella cabaña abandonada, ni por qué esa mujer de rostro desfigurado me eligió a mí. Todo comenzó hace 2 meses, cuando regresaba de visitar a mi hermana en un pequeño pueblo al norte. La carretera secundaria que tomé para evitar el tráfico estaba completamente desierta. La luna llena iluminaba débilmente el asfalto mientras mi viejo Seat avanzaba entre pinos y niebla. El reloj del salpicadero marcaba las 2:33 de la madrugada cuando la vi por primera vez, una figura femenina vestida de blanco al borde de la carretera, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada. Mi mente intentó aferrarse a la lógica mientras observaba aquella silueta blanca al borde del camino. Debe ser alguien que va a la misma fiesta, me dije a mí mismo, aunque en el fondo sabía que algo no encajaba. ¿Quién esperaría una aventona a esas horas en un lugar tan desolado? Pero necesitaba creer en algo racional, algo que explicara su presencia sin tener que enfrentarme a lo imposible. La oscuridad y el aislamiento de aquella carretera rural magnificaban cada sensación. Cada sombra parecía cobrar vida propia mientras avanzaba, dejando atrás a aquella extraña figura. Mi respiración se tornaba más pesada mientras mi cerebro entraba en ese estado de alerta máxima que nos invade cuando estamos completamente solos en la noche. Fue entonces cuando cometí el error. Miré por el espejo retrovisor, la mujer había girado completamente su cuerpo y ahora me seguía con la mirada, inmóvil en su posición pero con sus ojos fijos en mi vehículo que se alejaba. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí como mi cuerpo comenzaba a prepararse para huir, la adrenalina inundando mi sistema como una respuesta primitiva ante una amenaza que no podía nombrar. Aceleré bruscamente, intentando poner tanta distancia como fuera posible entre aquella presencia y yo. Mi cerebro seguía luchando por encontrar explicaciones lógicas, pero cada intento de racionalización caía ante la imagen de aquellos ojos siguiéndome en la oscuridad. Cuando finalmente llegué a casa de Darren, las luces y el bullicio de la fiesta fueron como un abrazo cálido que me devolvió al mundo real. La música sonaba a todo volumen, las risas inundaban cada habitación y el ambiente festivo contrastaba brutalmente con la opresiva soledad del camino. Llegaste. Ya pensamos que te habías olvidado. Me saludó Darren con una copa en la mano y una sonrisa que me hizo dudar si todo lo anterior había sido producto de mi imaginación. Me sumergí en la celebración, permitiendo que el calor humano y el alcohol diluyeran aquella sensación de miedo. Brindamos por el año nuevo, compartimos anécdotas, bailamos. Con cada minuto que pasaba, el recuerdo de la mujer de blanco se volvía más difuso, casi como un mal sueño que se desvanece al despertar. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada. Fiel a mi costumbre, me quedé hasta el final para ayudar a Darren con la limpieza. Los invitados fueron marchándose en grupos, entre abrazos y promesas de volver a reunirse pronto. Recogimos botellas vacías, limpiamos derrames y ordenamos los muebles mientras comentábamos los mejores momentos de la noche. ¿Estás seguro de que quieres irte ya? Puedes quedarte a dormir, ofreció Darren mientras cerraba una bolsa de basura. La idea de regresar por aquel camino solitario hizo que mi estómago se contrajera. Estaré bien, le aseguré a Darren con una sonrisa forzada, tragándome el nudo de miedo que se había formado en mi garganta. Algo en mi interior gritaba que no debía salir esa noche, pero ignoré esa voz como tantas otras veces cuando el instinto nos advierte del peligro. La carretera se extendía ante mí como una cicatriz negra en medio del bosque. Apenas había recorrido 5 kilómetros cuando lo escuché, un chirrido metálico, como si alguien arrastrara uñas de acero contra el asfalto. El volante comenzó a vibrar bajo mis manos y el coche perdió velocidad hasta detenerse completamente, en el punto exacto donde los árboles parecían más densos y amenazadores. Maldije por lo bajo mientras intentaba arrancar de nuevo. El motor tosió, gimió y finalmente se rindió. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Miré mi teléfono, sin señal. Por supuesto, respiré hondo y salí del coche con la linterna del móvil como única defensa contra la negrura que me rodeaba. El aire frío me golpeó el rostro mientras mis pies tocaban el asfalto húmedo. Caminé lentamente alrededor del vehículo, buscando el origen del problema.
Lo que encontré me heló la sangre, los 4 neumáticos habían sido destrozados. No pinchados accidentalmente, sino completamente rasgados, como si alguien, o algo, los hubiera atacado con saña. Las marcas no parecían hechas por ninguna herramienta que yo conociera, más bien recordaban a enormes garras que hubieran desgarrado el caucho con furia. Fue entonces cuando noté algo perturbador. El bosque entero había enmudecido. Ni un grillo, ni el ulular de un búho, ni siquiera el susurro del viento entre las hojas. Un silencio antinatural que parecía tragarse cualquier sonido, como si la noche misma contuviera la respiración. «Te veo», susurró una voz femenina desde la oscuridad. Una voz suave, casi dulce, que contrastaba horriblemente con el terror que me provocó. «¿Puedes verme a mí?» Mi cuerpo se paralizó mientras la adrenalina recorría mis venas. Giré en círculos, apuntando frenéticamente con la luz del teléfono hacia los árboles que me rodeaban. La oscuridad parecía burlarse de mis intentos por penetrarla. «¿Quién está ahí?», grité con voz temblorosa. El eco de mis palabras se perdió en la nada. Sentía ojos sobre mí, observándome desde cada rincón del bosque. Un crujido de ramas me hizo voltear bruscamente hacia el lado derecho de la carretera. Y allí, al borde del bosque, la luz de mi teléfono la iluminó. La mujer de blanco ya no era una silueta difusa ni una figura distante. Su rostro quedó completamente visible, y lo que vi me robó el aliento. Su piel tenía un tono ceniciento que ningún ser vivo podría poseer. El vestido blanco que alguna vez debió ser elegante colgaba en jirones sucios y desgastados de su cuerpo esquelético. Pero fue su rostro lo que me paralizó, una grotesca máscara donde la belleza y el horror se entremezclaban. Sus ojos, demasiado grandes y brillantes, me miraban con una mezcla de hambre y curiosidad, como un depredador evaluando a su presa. Mis piernas temblorosas apenas me sostenían cuando atravesé el umbral de la casa de Darren. Sus padres, sobresaltados por mi irrupción a esas horas, corrieron a recibirme. La señora Méndez me envolvió en una manta mientras yo intentaba explicar entre sollozos lo que había presenciado. Mis palabras salían atropelladas, incoherentes. «Está ahí fuera», me siguió, «sus ojos, no es humana, tranquilo, respira hondo», me dijo el padre de Darren, un hombre práctico que inmediatamente tomó el teléfono. «Llamaré a la policía y a una grúa para tu coche». Darren preparó un té caliente que apenas pude beber. Mis manos no dejaban de temblar, derramando gotas sobre la mesa de la cocina. La familia intercambiaba miradas de preocupación mientras yo miraba compulsivamente por todas las ventanas. «Te quedarás aquí esta noche», afirmó la señora Méndez con un tono que no admitía réplica. «La habitación de invitados está lista». La policía llegó 1 hora después. Tomaron mi declaración con escepticismo profesional, atribuyendo mi estado a la fatiga, quizás alguna alucinación provocada por el cansancio. «Revisaremos la zona, pero probablemente fue algún animal que dañó sus neumáticos», concluyó el oficial con una sonrisa condescendiente. Cuando finalmente me acosté en la cama de invitados, el agotamiento me venció. La adrenalina había abandonado mi cuerpo, dejándome en un estado de vacío emocional. «Estás a salvo», me repetí mientras me sumergía en un sueño intranquilo. El sonido fue casi imperceptible al principio. Un ligero rasguño contra el cristal, como la rama de un árbol mecida por el viento. Abrí los ojos de golpe, completamente consciente. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 3:14 de la madrugada exactamente. Me quedé paralizado, recordando lo que había leído sobre esa hora específica, el momento en que el velo entre mundos se hace más delgado, cuando las entidades malignas alcanzan su máxima potencia. Otro rasguño, más definido esta vez. Y luego, aquella voz. La misma voz susurrante que había escuchado en el bosque, pero ahora estaba aquí, al otro lado de la ventana del segundo piso. «Te veo», pronunció con claridad escalofriante. «Siempre te veré». Un terror helado se extendió por mi cuerpo. Era imposible. Estábamos a kilómetros del bosque, en una casa cerrada, en el segundo piso. Ningún ser humano podría estar ahí fuera. «Te he elegido», continuó la voz, ahora con un timbre casi íntimo. «¿Puedo atravesar paredes? Puedo seguirte a cualquier lugar». Permanecí inmóvil durante horas, con los ojos fijos en el techo, sin atreverme a mirar hacia la ventana. La respiración superficial,
el corazón martillando contra mis costillas. El tiempo se estiró como una goma elástica, cada minuto una eternidad de terror consciente. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron la habitación, me levanté con las piernas entumecidas. Bajé las escaleras buscando la seguridad que promete la luz del día. Darren ya estaba en la cocina. ¿Has oído algo extraño anoche?, le pregunté, intentando que mi voz sonara normal. No, pero... Su expresión cambió. Hay algo que deberías ver. Me condujo al jardín trasero, justo debajo de la ventana de la habitación donde había dormido. Allí, clavado en la tierra húmeda, había un cuchillo grande de cocina, oxidado y antiguo, con manchas oscuras en la hoja. No cualquier mancha. Sangre seca. Nunca sabremos con certeza qué era esa entidad o por qué me escogió aquella fatídica noche. Han pasado meses y la policía solo ha acumulado preguntas sin respuestas, como si el caso fuera un pozo sin fondo de inquietantes misterios. Lo único certero es que ella continúa al acecho en esos caminos solitarios. Cuando la noche cubre los parajes rurales, su silueta espera paciente a nuevas víctimas. Y mientras escuchas mi historia, quizás ya haya posado sus ojos enormes y brillantes sobre ti. Si alguna vez te encuentras conduciendo de noche por rutas aisladas y divisas una figura pálida en el borde del camino, recuerda estas recomendaciones: mantente alerta, evita distracciones, no te detengas bajo ninguna circunstancia y jamás regreses por el mismo sendero. Tu vida podría depender de ello. El teléfono de una mujer desaparecida hace años está realizando llamadas a la misma hora cada noche. Lo más perturbador no es que el teléfono siga funcionando, sino que la persona al otro lado de la línea conoce exactamente quién eres. Cuando contesté esa primera llamada, pensé que era una broma de mal gusto. Alguien respirando pesadamente, una voz quebrada pidiendo ayuda. Pero cuando descubrí que el número pertenecía a alguien que ya no debería poder marcar, entendí que algunas llamadas nunca deberían ser respondidas. ¿Alguna vez has sentido que una simple llamada telefónica podría cambiar tu vida para siempre? Esta es la historia de cómo un sonido familiar se convirtió en el preludio de una pesadilla que aún no consigo olvidar. Aquella noche regresé a casa después de un largo turno nocturno. El cansancio pesaba sobre mis párpados mientras arrastraba los pies por el pasillo hacia mi apartamento. Mi rutina era siempre la misma: llegar, calentar algo en el microondas, revisar distraídamente el teléfono y caer rendido en la cama. Una secuencia tan predecible como el amanecer. El microondas acababa de pitar cuando sucedió. El teléfono vibró sobre la encimera de la cocina, iluminándose con un número que no reconocí. Eran casi las 2 de la madrugada, esa hora en que las llamadas nunca traen buenas noticias. Lo miré durante 3 tonos antes de decidirme a contestar. Diga. Mi voz sonaba ronca por el cansancio. Al principio solo escuché estática, ese sonido perturbador que parece contener voces ocultas si prestas suficiente atención. Estuve a punto de colgar cuando la escuché. Una voz femenina, apenas un susurro quebrado entre interferencias, pronunció palabras que parecían sacadas de una película de terror. Mi primera reacción fue de completo escepticismo. ¿Quién haría una broma así a estas horas?, pensé mientras colgaba con fastidio. Intenté retomar mi rutina, pero algo había cambiado. Como si aquella voz hubiera gritado la burbuja de normalidad en la que vivía. El sándwich que había preparado quedó a medio comer. Las palabras de aquella mujer resonaban en mi mente con una claridad perturbadora. Me repetía a mí mismo que era solo una broma pesada, quizás adolescentes aburridos o algún compañero de trabajo con un sentido del humor retorcido. Pero esa explicación racional no conseguía calmar la inquietud que se había instalado en mi pecho. Esa noche, el sueño tardó en llegar. Me revolví entre las sábanas mientras su voz se reproducía como un eco interminable en mi cabeza. Palabras aparentemente insignificantes que, sin embargo, contenían un peso inexplicable, como si cargaran con algo más allá de su significado literal. Cuando por fin el cansancio venció a la inquietud, el sueño llegó como una niebla espesa. No sé cuánto tiempo dormí antes de que el mismo tono de llamada me arrancara violentamente del sueño. El reloj digital de la mesita marcaba las 3:27 de la madrugada con números rojos que parecían palpitar en la oscuridad. El mismo número desconocido brillaba en la pantalla de mi teléfono. La mano me temblaba cuando deslicé el dedo para contestar.
Esta vez, el mensaje fue aún más perturbador. «Te ha visto», susurró la voz. Solo 2 palabras seguidas de un silencio que pareció extenderse eternamente. Y luego, ese sonido, una respiración pesada, pausada, deliberada. Como si alguien estuviera observándome a través del teléfono, estudiando cada detalle de mi reacción. Aquel escalofrío fue solo el comienzo de una pesadilla que seguiría un patrón tan preciso como inexplicable. Las llamadas no se detuvieron esa noche, se convirtieron en una rutina macabra. Siempre a las 3:27 de la madrugada, siempre cuando me encontraba completamente solo, siempre con esa voz femenina que parecía desvanecerse un poco más con cada contacto. Lo más perturbador no era su puntualidad, sino la sincronización con mis movimientos más íntimos. El teléfono sonaba justo cuando salía de la ducha, con el vapor aún flotando a mi alrededor. O cuando me detenía frente a la ventana para contemplar la calle desierta. O en ese preciso instante en que, agotado, cerraba el libro que intentaba leer para distraerme. Como si quien llamaba pudiera verme a través de las paredes, comencé a desarrollar rituales para protegerme. Cubrí cada espejo del apartamento con sábanas, cerré todas las cortinas y revisaba debajo de la cama cada noche. El insomnio se instaló como un inquilino permanente. Mi rendimiento en el hospital comenzó a deteriorarse, las ojeras bajo mis ojos se volvieron tan profundas que mis compañeros empezaron a preguntar si estaba enfermo. En un arrebato de desesperación, contacté a Miguel, un antiguo amigo que trabajaba en una compañía de telefonía. «Necesito rastrear este número», le dije, enviándole los dígitos que ya se habían grabado en mi memoria como una cicatriz. Su respuesta tardó 3 días en llegar, 3 días en los que las llamadas continuaron, cada vez más inquietantes. «Lo que me has pedido no tiene sentido», me dijo Miguel con voz tensa. Ese número pertenecía a una mujer llamada Elena Vidal. Desapareció hace exactamente 3 años. La policía encontró su teléfono abandonado en el Parque Alameda, pero a ella nunca la encontraron. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La coincidencia resultaba absurda, imposible. Pero lo que Miguel me reveló después convirtió mi miedo en terror puro. La última llamada registrada desde ese teléfono se realizó a las 3:27 de la madrugada del día que desapareció. Después de eso, nada. El teléfono quedó muerto, hasta ahora, aparentemente. La curiosidad morbosa me llevó a investigar más sobre Elena. Cada nuevo descubrimiento era como un puñal de hielo en mi espalda. Elena también trabajaba en turnos nocturnos, en la farmacia del Hospital San Lucas, a solo 5 calles del mío. Vivía sola, como yo. Frecuentaba la misma cafetería donde yo solía desayunar. Y lo más inquietante, 3 semanas antes de desaparecer, se había mudado a un nuevo apartamento. En mi mismo edificio, las coincidencias se acumulaban, formando no una casualidad, sino un puente invisible entre 2 existencias separadas por el tiempo pero unidas por algo más profundo. Como sugiere la teoría de la sincronicidad, estos eventos aparentemente aleatorios estaban conectados por un significado que escapaba a mi comprensión racional. Con cada nueva revelación, la línea entre mi realidad y la de Elena se desdibujaba. Las llamadas ya no parecían mensajes del más allá, sino ecos de un tiempo fracturado, como si el último momento de Elena estuviera atrapado en un bucle, intentando comunicarse a través de una grieta en la textura de la realidad. Las grietas en la realidad comenzaron a extenderse como fisuras en un espejo antiguo. Las llamadas ya no respetaban el ritual nocturno de las 3:27. Ahora sonaban a plena luz del día, durante mis guardias en el hospital, mientras caminaba por la calle. Como si la voz de Elena hubiera encontrado nuevos caminos para filtrarse en mi mundo. Su tono se había transformado, ya no era solo desesperación, sino una urgencia visceral, como si estuviera cada vez más cerca, susurrándome directamente al oído. Mi apartamento comenzó a transformarse en un escenario de fenómenos inexplicables. Una mañana, la taza de café que había dejado sobre la mesa apareció en el fregadero. Las luces del pasillo parpadeaban formando patrones, como si transmitieran un mensaje en código. Pero lo más perturbador era esa sensación constante de ser observado. A veces, en la periferia de mi visión, captaba el contorno de una silueta que se desvanecía al intentar enfocarla. Los residuos psíquicos de eventos traumáticos pueden quedar impregnados en los espacios, como huellas invisibles que esperan a que alguien las active nuevamente. Esta idea,
que antes me habría parecido absurda, se convirtió en mi única explicación racional. Decidí seguir los pasos de Elena, cartografiar su vida en los días previos a su desaparición. Visité el Parque Alameda en la misma hora gris del atardecer en que encontraron su teléfono. La atmósfera pesada parecía contener ecos de gritos silenciados. En la cafetería donde ambos solíamos desayunar, una camarera veterana recordaba a Elena. Siempre miraba por encima del hombro, como si esperara que alguien apareciera detrás de ella. Fue Claudia, su antigua compañera de piso, quien me reveló la verdadera dimensión del horror. Me recibió con una mezcla de recelo y alivio, como si llevara años esperando que alguien preguntara por Elena. Comenzó exactamente igual contigo, me dijo mientras buscaba algo en un viejo baúl. Primero fueron las llamadas, luego los objetos que cambiaban de lugar, las sombras que la seguían. Me entregó un cuaderno gastado con las manos temblorosas. El diario de Elena. Al hojearlo, el oxígeno abandonó mis pulmones. En sus páginas, entre anotaciones frenéticas sobre llamadas telefónicas y presencias invisibles, había dibujado una figura oscura, alta y distorsionada, con extremidades demasiado largas y un rostro indefinido salvo por dos hendiduras donde deberían estar los ojos. Era exactamente la misma silueta que yo había comenzado a ver acechando en los rincones oscuros de mi habitación. Elena investigaba casos similares ocurridos en la zona. Personas que experimentaban los mismos fenómenos antes de desaparecer. Creía que no era un fantasma quien la perseguía, sino algo más antiguo, algo que usaba las grietas entre realidades para alimentarse del miedo. Aquella noche, al regresar a mi apartamento, entré directamente al baño. Necesitaba lavarme la cara, aclarar mis pensamientos. Cuando levanté la vista hacia el espejo, las palabras escritas en el vaho me paralizaron. Él nos conecta a los dos. La caligrafía, inclinada y nerviosa, era idéntica a la del diario de Elena. La última noche, cuando el destello azulado de mi teléfono iluminó la habitación a las 3:27, una revelación escalofriante atravesó mi mente como un rayo. No estaba simplemente recibiendo mensajes del más allá, me había convertido en un eslabón más en una cadena temporal que trascendía décadas. Un ciclo interminable donde el horror se repite. Mientras observaba aquel número en la pantalla, comprendí que lo que unía mi existencia con la de Elena era un bucle de precognición, un portal donde pasado y futuro se entrelazan en la oscuridad más absoluta. Las barreras del tiempo se habían desdibujado por completo. Con manos temblorosas, contesté por última vez. El sudor frío recorría mi espalda mientras acercaba lentamente el teléfono a mi oído. La voz que escuché no era la de Elena. Era la mía propia, susurrando desesperada desde un futuro que aún no había vivido, pero que inevitablemente repetiría este tormento con alguien más. El ciclo había comenzado de nuevo,